¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo aquí en nuestro nuevo set, en donde vamos a empezar a hacer esta serie de entrevistas también con destacadas personalidades y también protagonistas de la noticia. Estamos con Samuel Gálvez. ¿Qué tal, Samuel? Él es candidato a consejero constitucional para el próximo proceso que ya se da en mayo. ¿Qué tal, Samuel? Hola Francisco, muy bien, muy contento de poder estar aquí en el archipiélago conversando contigo, como tú dices, sobre lo que viene ahora el 7 de mayo, la próxima elección del Consejo Constitucional. Perfecto. Es un proceso distinto, es un proceso que en el fondo viene a ser consecutivo del proceso fallido anterior, que en el fondo determinó que la ciudadanía votara rechazo a esa propuesta de constitución. ¿Cuáles son tus motivaciones para ser parte de este nuevo proceso? Mira, yo, soy una persona súper joven, soy químico farmacéutico, emprendedor de Puerto Montt, de la farmacia Cayenel, estamos ahí frente al hospital regional. Y creo que tengo, ¿cierto? Además de mi currículum profesional, he sido dirigente gremial a nivel nacional, tengo el conocimiento de las personas, converso con la gente, me gusta estar en la calle, y creo que sé lo que la gente quiere hoy, a pesar de que el proceso, ¿cierto?, está un poco de capa caída, cuesta un poco llegar a las personas. Hay mucha gente desilusionada, como decías tú, del proceso anterior. Pero hay que asumir que el 4 de septiembre el rechazo ganó y ganó por una amplia mayoría. Y hoy día es una nueva oportunidad que tenemos, ¿cierto?, para alejarnos de los extremos y, en mi caso, ¿cierto?, para ofrecerle al país cambios, pero cambios con responsabilidad. En ese sentido, estos cambios con responsabilidad también tienen que ver con, me imagino, con una base que determina el proceso anterior. No, ya no es una hoja en blanco, por así decirlo, hay un precedente. Y en ese sentido, ¿cuáles son los aprendizajes que tú planteas que se pueden tomar del proceso anterior? Mira, primero, yo creo que el proceso anterior hay que valorar lo positivo. Yo creo que dentro de los convencionales del socialismo democrático, Julio Álvarez hizo un gran trabajo en la convención, pero también hubo cosas que fueron desencantando a la gente. Vimos el caso Rojas Vade, ¿cierto?, algunas polémicas, y yo creo que faltó ahí la disposición al diálogo, la disposición a poder decir y sentarse y hablar con el del frente sobre tus legítimas diferencias, pero con una propuesta pensando, ¿cierto?, de que tiene que durar 40 años y que tiene que acoger a todo el país o a gran parte del país. Sin duda, y en ese sentido, ¿tú crees que los errores que se cometieron, básicamente porque en el fondo fueron igual producto también de una difusión bien grande que hubo no solamente en los medios, sino que a través de las redes sociales, estos temas que en el fondo eran lunares, se terminaron convirtiendo en el eclipse, digamos, de la anterior propuesta? En ese sentido, ¿piensas tú que más allá del contenido, porque quizás el contenido no era tan malo, digamos, ¿cuáles van a ser los ejes para contrarrestar también esa gran cantidad de noticias y la mayoría en el proceso anterior se vio harta proliferación de fake news y en ese sentido también comunicacionalmente cayó muy bajo el proceso anterior? Sí, yo creo que lamentablemente el rechazo creo que estuvo en campaña desde el primer día, desde que se instaló la convención, ¿cierto? Cuando vimos ahí problemas a lo mejor cuando se cantó el himno nacional, no sé si recuerdas. Claro. Desde ahí comienza la campaña del rechazo. Pero hoy día yo creo que hay una disposición distinta. O sea, yo creo que es momento de poder cerrar este capítulo constitucional y que el país tenga a fin de año, en diciembre, una nueva y buena constitución. Creo que en ese sentido, partir de un anteproyecto, porque la comisión de expertos ya está trabajando, es una ventaja, no es una desventaja, porque en definitiva va a ser el Consejo Constitucional, en el cual espero representar a la región de los lagos, quienes vamos a definir qué es lo que va a quedar o no en esta nueva constitución. Y el proceso anterior, claro, podemos rescatar algunas cosas, como por ejemplo sistemas de salud, un sistema de salud único para todos, ¿cierto?, que en el fondo emparejaba la cancha para quienes acceden al sistema público y que todos pudiéramos partir de ahí. Hay políticas públicas que en ese sentido han funcionado muy bien, como la vacunación. La pandemia nos enseñó, ¿cierto?, que todos podíamos acceder a una vacuna independiente de cuánta plata ganas, si tenías FONASA o ISAPRE, que por lo demás, ¿cierto?, están hoy día las ISAPRE en un problema legal mayor ahí en la cuerda floja. Por lo tanto, yo creo que este proceso constitucional nos da la oportunidad, nos entrega la opción de rescatar lo bueno que se pueda rescatar de ese texto
y proponer ahora con responsabilidad el Chile que queremos para los próximos 40 años. Tú me contabas que eras emprendedor, entendemos, de una farmacia, entiendo tú. Lo que me establecías ahí, quizás uno de los ejes de la campaña del rechazo era el derecho a la propiedad, al libre emprendimiento. ¿Cómo se va a abordar esto según tu mirada? Mira, yo creo que esa fue una de las grandes fake news que se instalaron después del proceso anterior, porque hay gente de centro izquierda como yo, ¿cierto?, que somos emprendedores, que creemos en el derecho a la propiedad y creemos en la libertad para emprender. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, yo soy emprendedor además en un área que es a lo mejor sensible, porque mi lucha por años ha sido el acceso a los medicamentos más baratos. Fui dirigente nacional de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile. Por lo tanto, nuestra lucha contra estas grandes cadenas que hace años se coludieron y abusaron de todos ha sido desde siempre. ¿Y por qué no tener hoy la oportunidad, cierto, de que se sienten las bases para que esta salud sea un poco más democrática y un poco más igual para todas y todos? Tú fuiste dirigente también de emprendedores. ¿Cómo también se plasma esa experiencia en este nuevo proceso, en llevar de alguna forma esas demandas de pequeños empresarios a la nueva Constitución? Mira, hoy día estoy inserto, ¿cierto?, en un proyecto Cercotec en el barrio comercial Valle Volcanes, en la ciudad de Puerto Montt. Adjudicamos hace poquito este proyecto de barrios comerciales y he podido conversar con distintos emprendimientos. Y muchos emprendimientos coincidimos en que no la pasamos bien en el estallido social, que las ventas cayeron, que hubo destrozos, muchos perdieron los negocios, se sufrió mucho, costó salir adelante. Luego vino una pandemia. Entonces el mundo del emprendimiento hoy día es un mundo que está muy golpeado y requiere de esta asociatividad, de ponernos de acuerdo, de juntarnos y hacer fuerza juntos para sacar adelante nuestros negocios. Entonces ha sido una experiencia muy muy bonita ahí en el barrio comercial Valle Volcanes en Puerto Montt. A veces el día a día, la contingencia también dicta una agenda que tiene que ser tratada también en la convención, pese a que finalmente esto es un texto que va a determinar nuestras vidas, el marco por lo menos, ojalá 50 años más, pero hoy día estamos atravesados también por esta crisis que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál es tu mirada en ese respecto, considerando la mirada regional, eso sí? Sí, yo creo que la seguridad sin duda es un tema que nos preocupa a todas y todos. Vimos, ¿cierto?, el fin de semana cómo lamentablemente una carabinera pierde la vida en un acto de servicio. Y creo que hoy día esta pelea chica que vemos en la política actual, en donde tú indultaste a tú rechazaste esto o no estás legislando en seguridad, yo creo que hay que dejarla de lado. La seguridad es un problema transversal. Desde la gente que tiene grandes empresas hasta quienes viven en la población, los niños que van al colegio, todos hoy atravesamos por un problema respecto de la seguridad en este país. Y por lo tanto, a pesar de que pudiese no ser un tema constitucional, ojo ahí, ya que ningún candidato les venga a decir, no, si la seguridad va a estar garantizada por la Constitución, porque yo en la Constitución puedo colocar que no se robe y van a seguir robando igual. ¿Qué es lo que sí va a estar en la Constitución? Es el reconocimiento constitucional de nuestras fuerzas de orden, de carabineros, ¿cierto? Y por lo tanto, es ahí donde la Constitución sí podría entregar las herramientas para que tengamos una seguridad más adelante. ¿Y por qué digo más adelante? Porque eso es otra cosa que yo soy súper honesto cuando hablo con la gente en la calle, cuando estoy conversando con las personas. La Constitución es una puerta de entrada. Es una puerta de entrada, es el primer bloque para el país que vamos a construir hacia adelante. Luego viene un proceso de transición. Y yo creo que eso también fue un error en el proceso anterior, que se inflaron expectativas. La gente pensó que a lo mejor le estaban prometiendo el oro y el moro, cuando un cambio constitucional es un proceso lento. ¿Había mucho voluntarismo en ese sentido? Sí, mucho voluntarismo, también mucho gusto personal de algunos convencionales independientes. Creo que hay errores que no se pueden volver a cometer. ¿Fue un error meter en ese sentido temas como el aborto, por ejemplo, en el texto constitucional? Absolutamente, absolutamente. Primero porque yo creo que como hombre no me siento con el derecho de opinar sobre el cuerpo de una mujer. Creo que el derecho a la vida tiene que estar. Sí, tiene que estar de una forma muy general, pero no le quitemos la responsabilidad al legislador. Nosotros elegimos cada 4 años diputados, cada 8 años elegimos senadores. Entonces necesitamos de alguna manera que estas personas, que elegimos también democráticamente, sean responsables y legislen de acuerdo a lo que
sus votantes les dictan respecto del aborto, respecto de eutanasia, temas valóricos. No tienen por qué estar en la Constitución. Y en ese sentido yo creo que va a ser una Constitución muy acotada, muy realista y muy responsable. En la propuesta anterior había un párrafo que tenía que ver con las regiones, que tenía que ver también con Chiloé. Chiloé región fue una propuesta ciudadana que en el fondo juntó firmas con Aconcagua, pero cabe destacar que se juntaron más de 15.000 firmas, pero más de 10.000 eran de Chiloé. Una situación que logró penetrar, digamos, en los chilotes, pese a que terminaron rechazando la propuesta completa. Había un clamor popular por este Chiloé región. Sí, yo tengo la misma duda que tú. ¿Qué pasó en Chiloé? ¿Cierto? Cuando había este clamor popular de que Chiloé fuera región, estaba en la nueva Constitución, sin embargo, otros temas pesaron más. Entonces ahí es donde uno tiene que poner la alerta y tiene que conversar con la gente y decir, oye, Chiloé región sí, es importante, conversémoslo, veamos qué gana Chiloé siendo región. Yo entiendo que hay problemas de conectividad, problemas de salud, de agua, de basura. Conozco la realidad del archipiélago, por lo tanto, ¿se soluciona todo esto con que Chiloé sea región? ¿O realmente es más importante el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de las pensiones? ¿Por qué se rechazó? Conversemos con la gente, veamos qué es lo que está pasando. Sí, eso está también determinado quizás con la Cámara de las Regiones, quizás adquiría un valor distinto, porque si hoy día Chiloé es región tal como Ñuble, por ejemplo, no tiene mucha gracia para, incluso lo que se proponía era distinto por ese sentido, porque había otra forma de establecer la organización de Chile, del Estado incluso. Va a haber un cambio en ese sentido porque se propuso también la eliminación del Senado en reemplazo por una Cámara de las Regiones. Respecto del sistema político, no va a haber un cambio en la constitución de las cámaras, ¿ya? Eso está dentro de los bordes constitucionales. El Congreso va a seguir existiendo con sus 2 cámaras, lo cual yo creo que es muy positivo. Hay leyes que se mejoran mucho en el Senado y existen los contrapesos necesarios para que cierto, no sea una sola cámara la que dicte las leyes. Yo creo que en ese sentido sí Chiloé tiene una oportunidad, a lo mejor no de ser región, no estoy diciendo que me oponga a esa opción, pero sí de una representación distrital. ¿Por qué no? Ser distrito, tener un diputado, 2 diputados. Volver, digamos, a ser distrito. Claro, correcto, volver a ser distrito y ver cómo eso ayuda. Ahora, ¿cómo combatimos el centralismo? El centralismo es otro tema que se mejoraba mucho en el proyecto anterior, pero me junté con Patricio Vallespín hace algunos días y conversábamos también cómo hacemos de este Chile menos centralista. Le damos más atribuciones a las regiones y luego vienen temas que lo vemos acá en el archipiélago, que es el centralismo regional. O sea que los recursos quedan en la capital regional, que es Puerto Montt, y nuevamente este centralismo nacional afecta mayoritariamente a las personas que viven y habitan el archipiélago de Chiloé, porque se genera un centralismo a nivel regional con esta concentración de recursos en la capital regional. Entonces, esos son los problemas que tenemos que abordar y en función de eso plantear las soluciones. Yo soy un candidato que hoy día está abierto a conversar. La campaña es muy corta, pero nos podemos juntar con algunos gremios, con dirigentes y hablar respecto de esto para ver cuáles son las posibles soluciones y si es que son soluciones constitucionales. Si no, dejemos en la Constitución las bases para que luego venga una siguiente etapa en donde el Congreso pueda solucionar los problemas políticos de Chiloé. Hace semanas atrás se aprobó una ley llamada Ley TEA, que también en el fondo estaba contenido de alguna forma en el texto anterior. ¿Tú crees que la gente con capacidades distintas van a tener su capítulo también en este nuevo texto? No vamos a tener un capítulo. Yo soy una persona con discapacidad, soy una persona sorda. Puedo estar conversando contigo y no se me nota, dice mucha gente, pero porque uso audífonos en ambos oídos. Sin embargo, esta ley TEA, ¿cierto?, es muy positiva porque visibiliza estas discapacidades que hoy día no son visibles. Invitar a toda la gente, recordarles que este día domingo 2 de abril es el día de la visibilización del autismo y van a haber actividades de muchas organizaciones respecto de este tema. Es un tema muy, muy importante. Yo soy una persona con discapacidad no visible y por lo tanto he sufrido la discriminación y creo que eso no puede seguir existiendo. Somos una generación que creció viendo la Teletón. Entonces a lo mejor nos quedamos con que la discapacidad, ¿cierto?, era andar en silla de ruedas, con bastones, que te faltara un brazo, una pierna, pero ese es un tipo de discapacidad y hoy día la inclusión tiene que ir más allá,
porque las personas con discapacidad, para sentirnos incluidas, necesitamos que el entorno sea amable. Entonces, si tenemos una ciudad, por ejemplo, que no tiene adecuados pasos para personas en situación de discapacidad motriz, o no tiene señalizado, ¿cierto?, para personas en situación de discapacidad visual, vamos a seguir siendo una sociedad que no es inclusiva. Entonces, la discapacidad hoy día, y te digo, no es un capítulo, porque hay que ser honesto, no va a haber un capítulo para las personas con discapacidad, pero sí puede haber un reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad, que es muy distinto. Eso que no esté contenido en un capítulo quiere decir que en el fondo se va a buscar de todas formas que esto sea más corto, que no sea una constitución tan extensa, tan tediosa de entender también, porque eso quizás jugó muy en contra, pese a que se distribuyó de buena manera quizás el texto, la gente a lo mejor no tuvo tanto acceso a conocer realmente el contenido de la constitución. De todas maneras, yo creo que las personas se quedaron con lo que dijo la prensa, se quedaron con todo lo que había en redes sociales y a lo mejor no revisaron bien el texto. Y en ese sentido hay dos trabajos que hay que hacer en el Consejo Constitucional que yo espero representar. Una, comunicar y comunicar desde el día 1 qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se espera, qué está haciendo la comisión de expertos. Y en segundo lugar, tener un texto que sea entendible y si hay algún tecnicismo, darse el trabajo de explicarlo. Yo fui profesor universitario de farmacología en la Universidad San Sebastián, me siento profe y me siento con la capacidad de poder explicarle a la gente cosas muy complejas, como por ejemplo cómo funcionan sus medicamentos. Claro. En el mesón, o para qué le dieron tal o cual medicamento. Por lo tanto, yo creo que esa bajada es necesaria. Hoy día muchos candidatos se sientan en los medios a hablar de tecnicismo, de articulado, de normas constitucionales, que son cuestiones que sí tenemos que entender y manejar como consejeros constitucionales a futuro, pero hoy las personas necesitan saber qué es lo que están votando, por qué es el voto obligatorio, cuándo tienen que ir a votar y qué es lo que propone en palabras simples el candidato por el cual están eligiendo. ¿El derecho al agua va a estar contenido en la próxima, en el próximo texto? Sí, tiene que estar. Yo creo que el derecho al agua como bien nacional de uso público es una de las grandes diferencias que hay respecto de otros candidatos de Chile Vamos, Chile Seguro, ¿cierto? Respecto de eso, yo creo que sí, el agua es un bien de uso público, debe ser así considerado en la nueva Constitución y además se debe priorizar su uso para el consumo humano por sobre el uso, ¿cierto?, industrial del agua. Samuel, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Te quiero ofrecer los micrófonos de Chiloé.news para que te dirijas a la gente que en el fondo está viendo esta entrevista y también que la poder volver a revisar una y otra vez porque va a estar contenida también en nuestro sitio. Bueno, quiero agradecerte primero la invitación a Chiloé. Es un agrado siempre venir al archipiélago. Insisto, conozco la realidad que viven las familias de Chiloé respecto de la conectividad, respecto de la educación, respecto de la salud, de los precios de los medicamentos y por lo tanto creo que puedo representarlos muy bien. Les repito, mi nombre es Samuel Gálvez, ninguno de los candidatos somos muy conocidos. Soy emprendedor en Puerto Montt, Samuel Gálvez, y mi lista es la lista D y mi número en la papeleta va a ser el 16. Los invito a conocer la campaña, a seguirme en mis redes sociales como Samuel Gálvez D, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y a informarse y que el domingo 7 todos podamos votar convencidos de que esta nueva oportunidad no la podemos perder. Muy bien, Samuel. Te quiero agradecer también que hayas llegado acá a Chiloé también. Entiendo que vas a recorrer algunas comunas también y la invitación también para la que la gente pueda quizás informarse un poco más también de tu candidatura. Seguimos todo el día recorriendo Chiloé y en una próxima oportunidad profundizamos en algunos temas. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros nos vamos, nos despedimos de toda la gente que vio este capítulo en vivo aquí en Chiloé.news. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí.